Continuamos. Nuestra tercera presentación, tenemos un cambio aquí en el programa. Vamos a presentar a la doctora Yemina Figuera Chacín, médico internista egresada de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, profesora del posgrado de Medicina Interna de la Universidad de Oriente en Monagas y médico adjunto al Departamento de Medicina Interna y Reumatología del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, coterránea, y nos va a hablar de perspectivas en diabetes. Muy buenos días, muchas gracias al comité organizador por la invitación para hablar un poquito sobre la prevención o las perspectivas de qué podemos hacer. No tengo conflictos de intereses en esta charla y obviamente hemos tocado siempre lo que es la epidemia mundial de diabetes con estos incrementos de manera importante a nivel mundial, no se escapa a Latinoamérica, pero la prediabetes también está en proporciones de crecimiento sumamente importante y es lo que nos lleva a prevenir en esta etapa, digamos todo, corregir estos factores que nos van a determinar que el paciente desarrolle una diabetes. A la mano de esta prediabetes también se está desarrollando una muerte cardiovascular o una, incidencia o prevalencia importante de muerte cardiovascular. No nos quedamos pues nosotros en América fuera de esta terrible estadística. Entonces, ¿por qué debemos prevenir la diabetes? Debemos prevenir las complicaciones micro y macrovasculares, cambiar la historia natural de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular, mejorando todos estos parámetros como la resistencia a la insulina, la función de los islotes pancreáticos, tratar las comorbilidades y, por supuesto, también vamos a mejorar la calidad de vida y prolongarla para disminuir el impacto económico de la diabetes, la polifarmacia y la mortalidad que sigue pues siempre estudiándose en estos grandes estudios prospectivos. Siempre es una oportunidad establecer el diagnóstico de prediabetes para prevenir la enfermedad cardiovascular y el desarrollo final de la diabetes. Entonces, es un continuum de la hiperglicemia. Este paciente que está en alto riesgo, en el que podemos hacer esta prevención, es un continuum de prácticamente muchos años antes. Entonces, hay muchísimas personas con prediabetes en el mundo, con esta perspectiva que vemos para el 2025, se está elevando el riesgo en estas poblaciones más vulnerables y bueno, las complicaciones comienzan muy temprano. Desde la intolerancia a la glucosa ya estamos viendo complicaciones fundamentalmente microvasculares. Y por supuesto la identificación temprana es sumamente importante para retrasar la progresión. Este continuum va desde la glicemia normal hasta pues, que el paciente pues, se hace diabético y estos estados intermedios tienen, por supuesto, este riesgo de complicaciones micro y macrovasculares y se duplica el riesgo cardiovascular comparado con pacientes con glicemias normales. Un pequeño recordatorio de este concepto que todos manejamos. Lo más importante de estos estados es que es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular. En Venezuela también vemos que la perspectiva es también pues bastante nefasta. Estos pacientes aquí pues para el 2007 y para el 2025 vemos cómo se van a ir multiplicando estos pacientes potencialmente diabéticos y con complicaciones. Y vemos que la incidencia de diabetes cuando vemos una glicemia alterada en ayunas o una intolerancia a la glucosa por año es sumamente importante. Las glicemias alteradas en ayunas de la meta o el límite que se colocó como 100 nos van a llevar entonces a tener esa incidencia de diabetes de 5.5. Igualmente los estados de intolerancia vemos hasta un 6.6%. Si estos se combinan, vemos entonces que cuando el paciente tiene una glicemia alterada en ayunas y está combinado con una intolerancia y tiene 3 o más criterios o 3 factores de riesgo cardiovascular, puede presentar inclusive hasta un 10% de diabetes al año.
Entonces, estos eventos donde ya el paciente está haciendo hiperglicemias en ayunas no son nada benignos. El paciente en estos porcentajes presenta retinopatía, hipertensión, dislipidemia, tiene inclusive hasta un 50% de presentar eventos cardiovasculares y trastornos autonómicos. Cuando el paciente tiene glicemia alterada en ayunas, que teóricamente es más benigna que las hiperglicemias postprandiales por intolerancia a la glucosa, se han encontrado porcentajes importantes ya de retinopatía e hipertensión. Entonces, ya sabemos que tenemos poblaciones con más riesgo que otras y esta identificación temprana y tratamiento nos va a llevar a que pues tengamos esa posibilidad de cambiar el futuro de ese paciente. Y algo que De Fronzo dijo hace varios años es que fisiopatológicamente las personas con prediabetes realmente tienen diabetes porque es un continuum fisiológico y donde ya la célula beta está sufriendo proporciones o está sufriendo daño y bueno, por supuesto, casi a la mitad la masa de célula beta se puede afectar en los estados de intolerancia a la glucosa que ya van progresando hacia la diabetes. Entonces, por supuesto, tenemos que intervenir previamente en estos pacientes que ya nos están haciendo estos estados de prediabetes. Y, por supuesto, se siguen publicando todos los días su asociación con factores o con enfermedad y riesgo cardiovascular. Y vemos entonces pacientes que están con intolerancia a la glucosa o nuevos diagnósticos de diabetes, como ya tienen riesgo importante de enfermedad cardiovascular. Con respecto a las glicemias basales en ayuna elevada y las postprandiales, pues este fue un estudio muy clásico en pacientes sanos que se demostró que tenían un alto riesgo, sobre todo las hiperglicemias postprandiales, que pues es un estudio que marca la importancia de la hiperglicemia postprandial. No podemos ser médicos de solamente ver una glicemia en ayunas cuando ese paciente tiene más de varios factores de riesgo porque nos puede estar haciendo una intolerancia a la glucosa. Vemos entonces cómo va progresivamente aumentando el riesgo. Cuando se desarrolla progresivamente la diabetes, vamos a ver defectos la oxidación, por supuesto, en el tejido graso, el exceso también de ingesta de energía de los pacientes, generalmente con sobrepeso, hay aumento de o depósito de grasa, el aumento del tejido adiposo y también su depósito tanto en el músculo como en el hígado nos va a llevar a resistencia a la insulina, se van a liberar ácidos grasos y marcadores inflamatorios de todas estas células adiposas que van a llevar a muerte pues, de la célula beta y a la diabetes. Recientemente, en este año, las clínicas médicas de Norteamérica dedicaron uno de sus revisiones completas a la prediabetes y habla de que hay mecanismos que no están determinados o mediados por la glucosa, otros que sí, pero vemos que en los mecanismos que no están mediados por la glucosa está la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y el impacto que tiene sobre la disfunción endotelial afectando directamente la síntesis de óxido nítrico. También habla pues de que a nivel del miocito hay una alteración en la captación de glucosa y hay disfunción también endotelial que tiene que ver con alteración de ese flujo sanguíneo en el miocardio que está mediado por la insulina. Efectos a nivel de la obesidad con alteración en adipocitoquinas, estrés oxidativo, dislipidemia, protrombosis y los factores que están mediados por estas hiperglicemias postprandiales transitorias o glicemias alteradas en ayunas transitorias y se incluye también el estrés oxidativo, la protrombosis y modificaciones epigenéticas. Ya hay cambios en la estructura genética y cambios en el retículo endoplasmático que producen que se sinteticen citoquinas inflamatorias. Y pues ellos hablan de que se hace esta división, hicieron este esquema donde hablan cómo los pacientes con prediabetes, que son los que están en rojo, van a presentar persistentemente trastornos en todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular, los ácidos grasos libres, pero también ellos resaltan aquí lo que es la resistencia hepática a la insulina y resaltan también en lo que es la sensibilidad de la célula beta que se va perdiendo progresivamente. Esto es un recordatorio para recordar que son los dos estados de prediabetes, glicemia alterada en ayunas, la intolerancia y cuando están combinadas. Y por supuesto las glicemias postprandiales que deben ser excluyentes, muchas veces podemos tener una u otra o combinados y los dos tienen mecanismos fisiopatológicos diferentes. Con respecto a la hemoglobina A1C,
que vemos aquí, pues entonces las categorías de riesgo, entonces tenemos la nueva inclusión de la hemoglobina A1C. Entonces los dos mecanismos fisiopatológicos diferentes por los cuales la glicemia alterada en ayuno y la intolerancia a la glucosa van a determinar inclusive que se traten de manera diferente. La glicemia alterada en ayuna va a depender fundamentalmente de una resistencia hepática a la insulina, como podemos resaltar aquí, una resistencia hepática a la insulina, pudiera haber una resistencia periférica normal con una segunda fase, pero la primera fase de secreción está disminuida. Y la intolerancia a la glucosa, que es esas hiperglicemias postprandiales que no nos enteramos si no hacemos una curva de tolerancia, se caracterizan por esa resistencia periférica, tanto muscular también como el tejido graso y adiposo a la acción de la insulina, y hay una vemos aquí en la primera fase de secreción pues que está disminuida, y en la segunda fase también, por eso el paciente hace hiperglicemias postprandiales. Y este estudio también nos hace recordar que 13 años antes estos pacientes que ya estaban con prediabetes presentaban episodios ya de falla, porque ya estaban comenzando, inclusive 13 años antes ya estaban presentando trastornos tanto en las glicemias basales como en las postprandiales. Entonces vemos que ya ese proceso en ese paciente se inició 12 y 13 años antes. 6 años antes del diagnóstico de diabetes es que comienzan a veces a presentarse de manera más evidente las hiperglicemias postprandiales y finalmente pues fleja ese páncreas. Entonces simplemente este modelo describe por etapas donde hay un largo periodo de compensación, después hay una adaptación estable de la célula beta que viene disminuyendo, ya luego comienza a alterarse también la glicemia en ayunas, que vemos como digamos el otro proceso, y estos aumentos acelerados coinciden con el periodo de inestabilidad que puede iniciarse 6 años antes. Hay una baja sensibilidad a la insulina, que es un requisito para la aparición de diabetes. Entonces tenemos que recordar que tenemos pacientes con altos riesgos que identificar en nuestras consultas de todos los días, que pueden ir por otras razones a nuestras consultas de atención primaria, e identificar todas estas variables: inactividad física, antecedentes familiares, pacientes que nos refieran con productos mayores de 4 kilos, hipertensión, todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular, o que nos digan que alguna vez se les subió la glicemia. Identificar clínicamente también la obesidad, acantosis nigricans, o que tenga antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, tenemos que en estos pacientes hay una edad límite, 45 años, pero no hay una edad cuando el paciente tiene riesgo. Debemos hacer las pruebas. Si la prueba es normal, la evaluación debe repetirse al menos cada 3 años y, dependiendo de cada paciente de manera individualizada, más frecuentemente. Y hacer la carga con 75 gramos a la segunda hora para evaluar a estos pacientes. Esto es un recordatorio, ya el doctor habló de síndrome metabólico, pero recordar también un poco aquí que ya tenemos nuestros, como pues se refirió el doctor, en Latinoamérica, y el síndrome metabólico, como el doctor nos refirió en la mañana, es una reflexión que ese paciente está con alto riesgo cardiovascular. Recientemente en la revisión americana de diabetes se hizo mucho énfasis en lo que eran los cambios terapéuticos de estilo de vida, porque es lo que se sigue. La doctora habló de educación y más educación, y se dedicaron varios simposios a los médicos para explicar cómo pudiera ser ese programa de educación diabetológica y llevar a esos pacientes al cambio terapéutico de estilo de vida. Son efectivos en múltiples grupos étnicos. Por supuesto, no todos se previene la diabetes, pero siempre va a ser proporcional a la magnitud. Mientras el paciente sea más constante en sus cambios terapéuticos de estilo de vida, tendrá menor riesgo. Y ningún paciente, pues como vamos a ir viendo un poquito, vamos a desglosar este estudio, que pudo desarrollar diabetes y alcanzó las metas. Entonces, la prevención nos lleva a que el paciente reduzca 5 a 10% del peso, que haga esta actividad física regular por lo menos 5 días, un régimen alimentario sano con restricción calórica, rica en fibra, ingesta de sodio y restricción de bebidas alcohólicas, y el tratamiento farmacológico individualizado. Las metas, por supuesto, ya sabemos que son la prevención, y estos son los 2 fármacos que están recomendados si la glicemia alterada en ayuna o la postprandial son de manera importante, pues las que están demostrados por estudios que se pueden indicar en la prediabetes y que disminuyen la progresión. Y por supuesto, los pacientes ya deberían tener otras características
que justifique la indicación de un fármaco en prevención de diabetes. Los lípidos son metas similares a los pacientes diabéticos, tener un LDL bajo, también se puede hacer el cálculo no HDL, o mejor si pudiéramos la POB, que es un marcador más importante o más específico, y el uso individualizado, dependiendo de cada uno de los pacientes, de las otras estrategias. Para la presión arterial también hay metas similares, y los fármacos que se recomiendan son los IECA y los BRA. El uso adicional también sigue siendo, por supuesto, asociado a la dislipidemia que generalmente vemos en estos pacientes prediabéticos. Entonces, fundamentalmente, se resaltan que los cambios terapéuticos de estilo de vida son los que llevan el impacto positivo. Vemos aquí de hasta un 58% en disminución del riesgo. Este estudio se los recuerdo nuevamente porque es el esquema que se está implementando, de hecho, ya en Estados Unidos, para que ese mismo esquema del DPP ya se ponga en práctica para la prevención de diabetes, y vemos que fue sumamente importante con 3 brazos de estudio de pacientes placebo con estilo de vida, se utilizó metformina y con cambios intensivos. Y vemos entonces cómo el perfil fue importante con respecto a la incidencia de diabetes en los cambios terapéuticos de estilo de vida, inclusive mucho más que los que se les dio medicamentos como la metformina. Entonces, fundamentalmente, recordar que la importancia del cambio terapéutico de estilo de vida, vemos que apenas necesitamos 6.7 pacientes en 3 años para que ese paciente disminuya la incidencia de diabetes. Igualmente, el impacto de la pérdida de peso puede disminuir inclusive 10 kilos, menos del 70% en 3 años. Igualmente, la importancia del ejercicio y la disminución del consumo de grasa puede disminuir hasta un 25% la aparición de diabetes. Vemos cómo va disminuyendo entonces aquí, y la importancia entonces de estos cambios terapéuticos de estilo de vida. Y bueno, la intervención farmacológica también un recordatorio. Vemos cómo se han utilizado diversos fármacos como la metformina, la carbosa, el orlistat, la troglitazona y las combinaciones, pero ninguno pues de estos fármacos, excepto las glitazonas, demostraron ese impacto importante. Aquí vemos la reducción del riesgo relativo en cada una de estas intervenciones terapéuticas. Y bueno, vemos cómo las glitazonas tienen esa característica importante pues de hacer un impacto favorable en el desarrollo de diabetes. Entonces, si tenemos estos pacientes que los tenemos ya con cambios terapéuticos, podemos, si tienen esta serie de variables asociadas, podemos iniciarle con metformina 800 miligramos 2 veces al día, con o sin los cambios terapéuticos, pero pues sabemos que está también la carbosa cuando hay hiperglicemias postprandiales. Este es otro el que apoya la combinación de los fármacos. Estos estudios también fueron diseñados para establecer la progresión a diabetes. Y bueno, aquí vemos, este es uno de los estudios que estaba mencionado antes, que dio también la posibilidad de demostrar que estos pacientes con intolerancia a la glucosa no progresaban a diabetes. También hay publicaciones sobre la incidencia de diabetes con omega 3 y ha sido beneficioso, lo que al principio se pensaba que no, disminuyó la incidencia. Esta se acaba de publicar también, donde ya se estableció en este trabajo la prevención con los fibratos en la diabetes, y se vio que prevenían la diabetes por el mecanismo que tiene también sobre los cambios metabólicos positivos, y se disminuyó hasta un 54%. Aquí vemos la sitagliptina y la vildagliptina, que son inhibidores del DPP4, también estudiados en prediabetes, y el comentario importante de la cirugía bariátrica, porque sabemos que con el control de la obesidad se puede lograr revertir. Entonces, la cirugía bariátrica es una estrategia también. Tiene a la mano no solamente el disminuir de peso, sino aumentar los GLP-1, las incretinas. Lamentablemente, pues la morbilidad y la complejidad del costo son los principales factores limitantes. Entonces, esta revisión de mayo de este año deja a estos pacientes que tienen más de 30 kilos por metro cuadrado o 35, que son candidatos entonces para hacer cirugía bariátrica. Se documentó recientemente que la importancia de los niveles
niveles de vitamina D para disminuir también la prevalencia de diabetes, y se presentó este estudio muy interesante donde ellos recomiendan de una vez para el diagnóstico en pacientes prediabéticos de combinar la hemoglobina A1C con la intolerancia a la glucosa, porque ellos dicen que estas dos pruebas juntas nos pueden llevar muchas veces a captar a este paciente prediabético para que no desarrolle diabetes. Este es el esquema de ellos que utilizan allá. Y bueno, los esfuerzos en prevenir la diabetes son costo efectivos. O sea, comparado con placebo, el estudio de PP, ellos insisten en mencionarlo, que hacer esta intervención de estilo de vida nos va a llevar a disminuir hasta un 58%. Y por supuesto, dicen inclusive que pudiera salvar muchísimas vidas, ahorrar dinero cuando hacemos cambios terapéuticos de estilo de vida, y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que lo están comparando inclusive en categorías del cuidado prenatal o inmunizaciones pediátricas, por el impacto que tendría cambiar los estilos de vida en estos pacientes prediabéticos. O sea, lo quieren implementar como una medida así. Entonces, realmente tenemos estos pacientes prediabéticos que debemos referirlos a estos programas para que se le pueda supervisar, hacer el seguimiento, agregar los medicamentos cuando tengamos ya los pacientes que lo necesiten, y monitorizar a estos pacientes cada año. Y por supuesto, si el paciente se mantuvo su cambio de estilo de vida, entonces se previno la diabetes. La fisiopatología y el conocimiento pues nos ha llevado a mejorar lo que es toda la prevención y el tratamiento de la diabetes. Y sabemos ya por estudios que son efectivos, y también algunos fármacos. Debemos cambiar el estilo de vida, y esta traducción de todo este conocimiento es necesario para tratar de parar el aumento de la enfermedad. Entonces sabemos que puede progresar a diabetes en una tasa importante, y que se asocia con riesgo cardiovascular, resistencia a la insulina. Ahí es más o menos un recordatorio de lo que es la fisiología. Se puede prevenir, la intervención es el cambio terapéutico, los tratamientos farmacológicos también son efectivos, las guías solo apoyan el uso de metformina o acarbose, y la prevención farmacológica de la diabetes debe ser sometida a un adecuado juicio clínico. La prevención ahora es más importante que nunca. Es apropiado en este tiempo dedicar tiempo no solo al tratamiento, sino mucho más a la prevención de la diabetes. El resultado puede ser no tan contundente o inmediato, pero seguro vendrá a ser muy importante, y eso se dijo en 1921. Muchas gracias.